En este video vamos a revisar algunos ejemplos de cómo obtener las curvas de ingreso o consumo y de Engel. En el video anterior habíamos dicho que la curva de ingreso o consumo se obtenía a través de igualar la relación de precios relativos con el valor absoluto de la tasa marginal de sustitución, y que esto significaba que la curva de ingreso-consumo ilustra o muestra todas las cestas posibles de consumo X1 y X2 que corresponden a una elección óptima del consumidor y que corresponde también a un distinto nivel de ingreso. Si yo lo grafico rápidamente para recordar, si yo tuviera distintos niveles de ingreso, cada uno mayor que el otro, en cada uno de esos niveles de ingreso, estas líneas negras representan distintos niveles de ingreso o restricciones presupuestarias. Cada uno de ellos tendría asociado necesariamente una solución del consumidor, siempre y cuando se enfrente, como ya hemos mencionado antes, a preferencias de tipo regular. Entonces, si en cada uno de estos niveles de ingreso tuviera un punto que cumpliera con esta condición, podría tener, por ejemplo, aquí el punto A, aquí otro punto B y aquí otro punto C. En cada uno de esos puntos, de acuerdo a la solución óptima del consumidor, tendríamos un punto de tangencia en A, otro en B y otro en C, que correspondería a distintas curvas de nivel. Y si yo conecto los puntos C, B y A, voy a obtener la curva de ingreso-consumo. En ese caso, sabemos que entre M1, M2 y M3, entre estos espacios, hay más niveles posibles de ingreso. Entonces, si yo quisiera obtener, para un ejemplo, supongamos, como hacemos habitualmente, una función, por ejemplo, Cobb-Douglas, que tiene dos cestas o dos bienes, que sea x1 a la 1/3, x2 a la 2/3, y se enfrenta a que el precio de la mercancía 1 es 5 y el precio de la mercancía o cesta 2 es igual a 7. Se pide entonces obtener, o bueno, preguntar cuál es la curva de ingreso-consumo. ¿Cómo lo obtenemos? Pues simple y sencillamente hacemos uno, digamos, de los pasos que se tienen que hacer cuando se obtiene la solución óptima del consumidor, que es igualar estas dos relaciones. Entonces ya tenemos el precio 1 y precio 2. Entonces, si yo quiero obtener esa curva, tendría que decir que 5 séptimos es igual al cociente de utilidades marginales en términos positivos o en términos absolutos, que ya sabemos que es la tasa marginal de sustitución. Voy a ponerlo completo, es decir, sería el valor absoluto de menos la utilidad marginal de x1, que sería 1/3 de x1 a la menos 2/3 por x2 a la 2/3, sobre la utilidad marginal de x2, que sería 2/3 de x1 a la 1/3, x2 a la menos 1/3. ¿Por qué obtenemos el valor absoluto de esta relación negativa? Bueno, si recordamos, para que estemos claros, la tasa marginal de sustitución es igual a menos la utilidad marginal de x1 respecto de la utilidad marginal de x2, que es lo que hicimos acá, pero por esta condición sacamos el valor absoluto. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos tomar este solo x1 y pasarlo abajo con su exponente positivo, y este x2 pasarlo con exponente positivo, de negativo a positivo, en el numerador. Entonces, si yo sigo operando aquí abajo, tendría que 5 séptimos va a ser igual
como ya sé los signos, puedo omitir el valor absoluto y el menos y poner solamente el valor de lo que está aquí adentro, que sería operar primero este cociente por ley del sándwich. Sabemos que sería 3 entre 6, sería extremos por extremos y medios por medios, sería 3 entre 6, que es igual a 1/3. Entonces 5 séptimos debe ser igual a 1/3 de x2, este positivo, a la 1/3 por x2 con su correspondiente exponente, que es 2/3, entre el denominador, que sería x1 a la 1/3, y este que hemos pasado abajo positivo, x1, perdón, a la 2/3. Entonces, como vemos, los exponentes, como habitualmente ocurre, suman la unidad, y entonces lo voy a poner aquí al lado. Tendremos que 5 séptimos es igual a 1/3 de x2 entre x1. Y de esta expresión, digamos, A, ya podemos obtener nuestra curva de ingreso-consumo. Antes de avanzar, es necesario corregir un pequeño error, y es que si operamos bien esto, es 1/2 y no 1/3. ¿Por qué? Bueno, si lo hacemos rápidamente aquí, tendríamos 3 por 1, que sería 3, entre 3 por 2, y si operamos eso, queda 1/2. Bueno, entonces es 1/2. Disculpen el error ahí. Bueno, corregido esto, ya podemos obtener nuestra curva de ingreso-consumo. Ahora sí, entonces, dada esta gráfica, esta línea verde que queremos obtener, nuestra curva de ingreso-consumo, tendremos que despejar x2. Entonces, en este punto vamos a despejar x2 de A. Entonces, el despeje pues es muy sencillo. Solamente vamos a pasar este 1/2 y este x1 multiplicando del otro lado. Entonces tenemos que x1 va a ser igual a 2 por 5, 10 séptimos. Entonces esta es nuestra curva de ingreso-consumo. Si yo la pongo en una gráfica, sé que se comporta como una línea recta que parte del origen y se expande en todo el terreno positivo, y que la pendiente de esta curva es igual a 10 séptimos. Y de esta manera ya hemos obtenido la curva de ingreso-consumo. Ahora podríamos obtener a partir de esta misma, aquí al lado, una curva mucho más general. Si yo, en vez de conocer los precios, tuviera cualquier par de precios, por ejemplo, precio 1 y precio 2, supongamos que el precio prima 1 fuera precio 1 y que el precio prima 2 fuera P2, es decir, un valor desconocido, yo tendría entonces, siguiendo esta misma lógica, a partir de A, que precio 1 entre precio 2 sería igual a 1/2 de x2 entre x1. Y si despejo x2, tendría que x1 sería igual a 2 veces precio 1 entre precio 2. ¿Esto qué nos querría decir? Bueno, si pongo aquí esta otra pendiente más general, sería que la pendiente es 2 veces los precios relativos. ¿Qué quiere decir? Que la pendiente de la curva de ingreso-consumo va a depender de los precios. Bueno, en rigor de lo que pase con los precios relativos. Si ambos varían en la misma proporción, esta pendiente no cambiaría, solamente si varían en una proporción distinta. Entonces,
aquí podemos ver otro detalle. Si ponemos la pendiente así, hemos obtenido cuál será la pendiente dadas estas preferencias para cualquier par de precios. Y sabemos cuál va a ser el ingreso, cómo se va a mover a partir de los distintos niveles de ingreso que satisfacen la condición de optimalidad de elección del consumidor. Entonces ya hemos obtenido una curva de ingreso-consumo. Ahora veamos un ejemplo, pero para obtener una curva de Engel. Lo que nos mostraba la curva de Engel es cuál es el ingreso necesario o el ingreso que se corresponde con el consumo de X1. También dijimos en otro video, en el video anterior, que además de mostrarnos estos, dependiendo del comportamiento de la curva de Engel, nos decía si el bien era normal, inferior o superior. En este caso, como ante un aumento del ingreso, tenemos un aumento en la demanda de X1, sabemos que estamos ante presencia de un bien normal. Para analizarlo, vamos a recordar algunas de las soluciones que habíamos obtenido con anterioridad. Habíamos dicho en otro video que si yo tengo una función Cobb-Douglas general, por ejemplo u de x1, x2, pero que no fuera como en el ejemplo anterior, sino de un carácter mucho más general, por ejemplo x1 a la alfa 1, x2 a la alfa 2, y que alfa 1 más alfa 2 fueran igual a 1, yo podría decir que para cualquier demanda i de esta función iba a ser igual a m entre su precio por su exponente, y que esta siempre iba a ser la solución óptima o la demanda del consumidor. Si yo tuviera otra, por ejemplo, otra función que hemos visto de complementarios perfectos, que si recuerdan era el mínimo, por ejemplo, de alfa x1, beta x2, la solución, por ejemplo, de x1, que es simétrica a x2, que fue la que obtuvimos, sería igual a m entre m beta, alfa x1 más beta x2. Es un poco distinto de la que está en el video, pero esta, digamos, solamente es manipular un poco algebraicamente el asunto. Lo pongo así para tenerlo un poco más simplificada. Y también sabíamos, por ejemplo, que de una función de sustitutos perfectos, por ejemplo x1, x2, fuera igual a, por ejemplo, a x1 más b x2, esta solución tendríamos que saber siempre el análisis, digamos, de las pendientes. Si, por ejemplo, en este caso asumiéramos que la utilidad marginal de x1, que es a respecto de b, fuera mayor que la relación de precios, sabríamos que el consumo de x1 óptimo será igual a 0 y que el consumo de x2 será igual a m entre p2. Entonces, ¿por qué muestro esto? Bueno, en el video anterior, como decía, habíamos visto que con el análisis de la curva de Engel en un sentido general, podíamos saber de qué tipo de bien estábamos hablando. Bueno, esto nos permite entonces saber de qué tipos de bienes hablamos cuando mostramos preferencias de tipo regular. Si yo obtengo la derivada parcial de cualquiera de estas demandas respecto del ingreso, es decir, si yo llamo a esta la condición el primer ejemplo, este mi segundo ejemplo y este mi tercer ejemplo, y en uno obtengo cuál es la derivada parcial de x de esta demanda óptima respecto del ingreso. La derivada parcial es igual respecto del ingreso
a alfa i entre pi, que como alfa i es un valor entre 0 y 1 y pi, que son los precios, son no nulos, o al menos, bueno, se espera que sean estrictamente positivos, aunque puede darse el caso o es suficiente con que no sean negativos. Entonces sabemos de esto que la derivada parcial respecto de m es mayor que 0. Por lo tanto, en 1 estamos hablando de un bien normal. En el caso segundo, la derivada parcial respecto de m, si derivamos esta respecto de m, vamos a tener que la derivada es beta alfa 1 x1 más beta x2. Por lo tanto, sabemos que la parcial de x respecto de m también es un bien normal. Y la última, nuestra tercera condición, nos va a dar un resultado en términos del signo equivalente, es decir, que la derivada parcial de x respecto de m, que es igual en este caso solo de x2, aquí me faltó poner el subíndice que era x1, bueno, en este caso respecto a x2 es 1 entre el precio 2, y por lo tanto la derivada parcial también es mayor que 0 y por lo tanto es un bien normal. Es decir, a medida que aumenta el ingreso, también va a aumentar el consumo de este tipo de bienes. ¿Eso por qué? Me parece importante que lo señalemos, porque cuando hablamos de preferencias regulares, en sentido estricto, estamos hablando también de bienes normales y que por lo tanto las curvas de demanda, que ya veremos más adelante, tendrán siempre una pendiente negativa, que será lo opuesto a esta idea. Esta pendiente va a ser positiva respecto al ingreso, que sea la curva de Engel, pero nos va a dar una curva negativa, una pendiente negativa respecto de los precios, que es lo que se espera o es la idea general de la microeconomía. Entonces, eso hay que tenerlo siempre en mente. Bueno, hasta ahora no hemos obtenido cuál sería la curva de Engel de este tipo de preferencias o de, digamos, de este tipo de curvas, pero podemos hacerlo de manera inmediata. Si yo lo pongo aquí adelante, de este ejemplo 1, ¿cuál sería la curva de Engel? ¿Cuál sería la curva de Engel? Pues simple y sencillamente habría que despejar m, ¿no? Porque lo que nos muestra aquí es una relación donde x1 está puesta como variable independiente y m como la variable dependiente. Eso es solo la manera de graficarlo, porque sabemos muy bien que la variable independiente es el ingreso está dado y lo que queremos obtener es xi, pero es la forma habitual de graficar los razonamientos en microeconomía. Entonces, para obtener la curva de Engel aquí, de x, bueno, aquí general, podría ser solamente despejar m. Entonces, la curva de Engel sería igual a m y alfa i sobre pi lo pasamos de manera inversa al otro lado, entonces sería que xi sería igual a pi entre alfa i. Y esta sería la curva de Engel de una función Cobb-Douglas. Entonces la pendiente, en el caso de la Cobb-Douglas, sería igual a pi entre alfa i. O sea que sería la pendiente de una función Cobb-Douglas. Y esta sería la curva de Engel. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para obtener una curva de Engel si nos dan un conjunto de preferencias? Pues lo primero será obtener la solución óptima del consumidor, es decir, tendríamos que conocer los precios, es decir, toda la restricción presupuestaria, y resolverlo y despejar respecto a m, y con eso obtenemos la curva de Engel. En el segundo caso, ¿cuál sería la curva de Engel? La curva de Engel, pues sería esta, de un tipo de bien que son complementarios perfectos. Entonces m sería igual a, pues el inverso de esto, que sería alfa P1
más beta P2 sobre sobre beta por x1, y esta sería la correspondiente curva de Engel. Y la última curva de Engel sería m igual a x2 por p2, lo cual con esto terminamos el ejemplo. Entonces, como podemos ver, obtener una curva de Engel en realidad es muy sencillo. Lo importante un poco de la curva de Engel es recordar lo que nos permite analizar, y es que nos permite ver de qué tipo de bien estamos hablando, sea un bien normal, sea un bien inferior y demás. Aquí lo hemos vinculado directamente a las soluciones que obtuvimos a partir de las preferencias y la restricción presupuestaria, pero se puede analizar con cualquier par de precios y cantidades de demanda conocidas.